La vanidad, uno de los elementos que entran silenciosamente en la vida de una persona y que poco a poco va carcomiendo la parte piadosa del ser humano. En el ejemplo que vamos a ver hoy día, ahí en la carta a los Corintios, Pablo les recuerda de que ellos tienen que cuidarse de eso, que no deben dejar de que eso los esté hinchando de orgullo y que esté destruyendo la iglesia. La causa de la división había sido ese enorgullecimiento que ellos tenían, porque habían tenido como maestros a Pablo, a Apolos y a otros más, y eso los alejó de la piedad. Veamos cómo Pablo nos enfrenta esta verdad aquí en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 14. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Como habíamos visto en los pasajes anteriores, aquí mismo en la carta a los Corintios, Pablo nos estaba diciendo de que lamentablemente la iglesia había caído en esas divisiones. Unos decían, es que nosotros somos de Apolo, otros somos de Cefas, otros somos del mismo Pablo, otros somos de Cristo. Y eso estaba generando una división. Pero esta división nace por un sentimiento de enorgullecimiento que cada uno de los creyentes tenía. Pablo les recuerda de que la presencia de los discípulos ahí, o de los apóstoles, había sido por voluntad de Dios, pero no era porque ellos habían conseguido algo. Pero ellos no miraban de esta manera, haciendo de que ellos se sintieran relacionándose con los demás superiores, pensando que porque habían tenido el privilegio de conocer a uno o a otro, o por haber nacido de nuevo, o por haber sido bautizado por uno de ellos se sentían superiores a los demás. ¿Cuánto daño estaban generando? Pablo les recuerda de que él, al igual que Apolos, como siervos del Señor, más bien han pasado enfermedades, han pasado sufrimientos, persecuciones, hambre, no han podido dormir bien, han pasado pruebas, y todo esto por estar sirviendo al Señor. Y les recuerda de que ellos más bien han pasado momentos difíciles para que ellos puedan estarse envaneciéndose por la persona, en vez de mirar de que el servicio al Señor es una responsabilidad y que a veces esa responsabilidad tiene que pagarse con el sufrimiento, con el dolor, con las dificultades, pero que todo eso está dentro de la voluntad de Dios. La gente en Corinto estaba lamentablemente dejando de que este sentimiento de alguna manera singularidad, por sentirse ser parte del ministerio de uno u otro de los siervos, los llevó a separarse dentro de la misma iglesia y les llevó a hincharse de vanidad. A veces nosotros
en la iglesia de ahora, tal vez nos hinchamos por eso, porque vamos a una iglesia que es de renombre, o porque nuestra iglesia es más grande que otra iglesia, o porque nuestra iglesia ha llegado a tener otros recursos que iglesias pequeñas no lo tienen. De esa manera pensamos de que nuestra iglesia es superior a la otra. A veces pensamos porque seguimos a un predicador o a otro, eso nos hace superiores en cuanto al conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado. La vanidad entra silenciosamente por va carcomiendo la obra de Dios y va llevándonos al orgullo. Y ahí es en donde Dios nos dice en su palabra que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pablo les exhorta a que no dejen que esto divida a la iglesia, sino más bien que guarden la unidad y que se consideren prudentemente, en humildad, dando gracias a Dios, porque Dios ha permitido que ciertas personas hayan llegado allá, pero eso no quiere decir que por eso tienen que envanecerse. A veces nosotros nos dejamos llevar por estas cosas, esos sentimientos que son carnales, que nos hacen sentirnos vanos en medio de las cosas que pasan, que hemos podido recibir por parte de Dios, que no han sido nuestras, que en su misericordia nos dio, y que eso a veces nos genera esta vanidad tan destructiva. Que nuestra iglesia y nuestra vida no se deje llevar por estas cosas que son simples pero destructoras. Más bien cuidémonos y pidámosle a Dios que nos mantenga humildes y vivamos agradecidos por lo que tenemos, sea poco o mucho. Todas las iglesias son las iglesias del Señor, y si algunos tienen algunos recursos que otros no tienen, no es porque unos pueden sentirse más que otros, es porque Dios está obrando en cada iglesia de una manera diferente. En medio de las posibilidades o de las limitaciones, Dios, cuando es exaltado dentro de la iglesia, se glorifica indistintamente lo que nosotros tengamos. Así es que no dejemos que la vanidad destruya nuestra vida, o mucho menos ingrese en nuestra iglesia y destruya la obra de Dios en su cuerpo, en la iglesia. Que Dios nos bendiga.